Carl Jung nos advirtió que aquel que no enfrenta su propia oscuridad está condenado a ser devorado por ella. Y en ningún lugar esto es más evidente que en la vida del empático. El ser que nació con un corazón abierto, con la capacidad de sentir lo que otros no sienten, con la sensibilidad de un sanador, suele terminar atrapado en los laberintos más crueles de la manipulación y el abuso. Pero aquí nace el mito. El mito del empático guerrero. Un arquetipo profundo, olvidado, que Jung habría reconocido como una de las batallas más trascendentales del alma humana. La lucha contra la oscuridad, no en el mundo exterior, sino en el propio interior. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué un empático, que se supone que vive para amar, debe convertirse en guerrero? La respuesta es brutal, y al mismo tiempo liberadora. Porque si no lo hace, su luz se extingue en el veneno de los que quieren consumirla. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este video. Porque aquí no solo vamos a hablar del dolor de ser empático, sino de la transformación que convierte a esa vulnerabilidad en el arma más poderosa. Vamos a recorrer, paso a paso, cómo la herida se convierte en fuerza, cómo la sombra deja de ser enemiga y se transforma en aliada, y cómo el empático herido renace como un guerrero consciente. Y lo más importante, lo más valioso está al final. Ahí descubrirás la clave que diferencia al empático que se pierde en su dolor, del empático que despierta y se convierte en guerrero. Esa clave puede cambiar tu manera de ver tus heridas para siempre. Así que escucha con atención, porque lo que vas a aprender aquí no está en ningún libro de autoayuda. Es una verdad psicológica y arquetípica que Jung nos legó para enfrentar la oscuridad. Y antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios una frase: el empático que lucha, nunca vuelve a ser el mismo. Porque ese será nuestro recordatorio de que la batalla ya comenzó. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la mente humana, decía que dentro de cada persona existe un mundo secreto de símbolos, imágenes y fuerzas que moldean nuestra vida, aunque no siempre seamos conscientes de ello. A ese universo interno lo llamó inconsciente colectivo, y dentro de él viven los arquetipos, patrones universales que representan los grandes papeles que todos podemos encarnar en el teatro de la existencia. El héroe, el sabio, la madre, el rebelde, cada uno de estos arquetipos nos habita en diferentes momentos de la vida, y su presencia marca la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Jung creía que no somos solo individuos aislados, sino también portadores de historias eternas que se repiten una y otra vez, disfrazadas en nuevas formas. Y aquí es donde aparece el empático. En el lenguaje de los arquetipos, el empático es aquel que encarna el papel del sanador herido, siente más que los demás, percibe lo que otros ignoran y carga con una sensibilidad que parece tanto un regalo como una condena. Desde niño, este empático aprende a leer emociones, a cuidar silenciosamente, a absorber el dolor de los otros, pero esa misma capacidad lo deja vulnerable frente a quienes se aprovechan de su bondad. Jung explicaba que cuando un arquetipo no se reconoce o se vive de manera inconsciente, puede volverse destructivo. Y el empático, cuando no despierta, queda atrapado en el papel de víctima. Su vida se convierte en una espiral de dar y sufrir, de salvar a los demás mientras se olvida de sí mismo. Pero toda herida guarda un secreto. El dolor del empático no es el final de la historia, sino el inicio de un mito más grande, el del empático guerrero. Este no es un guerrero que lucha con espadas, sino con conciencia. Su batalla no se libra en campos abiertos, sino en su interior, en ese terreno oscuro donde habitan la sombra, el miedo y la fragilidad. Porque Jung también enseñó algo esencial: no puedes ser completo si rechazas tu oscuridad. Y el empático, para dejar de ser víctima, necesita enfrentarse a esa sombra. Su sensibilidad ya no puede ser solo ternura, debe transformarse en fuerza. Su compasión necesita un límite, y su bondad necesita aprender a decir no. Cuando eso ocurre, el mito cambia. El empático herido deja de representar la figura del mártir silencioso y empieza a encarnar al guerrero protector. Y aquí nace el arquetipo moderno. El empático guerrero es aquel que, tras sobrevivir al dolor, decide proteger su luz como un bien sagrado. Este mito no es solo psicológico, es profundamente humano. En cada cultura, en cada historia, encontramos figuras que, tras una herida, despiertan un poder oculto. Aquiles en la mitología griega, los chamanes heridos de las tribus indígenas, o incluso los superhéroes contemporáneos que nacen de tragedias. El empático de hoy, marcado por el abuso emocional, la traición o la soledad, no es diferente. Su herida lo convierte en portador de un arquetipo universal. Así que cuando hablamos del empático guerrero, no hablamos de fantasía. Hablamos de un papel que ya existe en el inconsciente colectivo,
y que cada persona sensible tiene la posibilidad y la responsabilidad de encarnar. Este es el mito moderno, el viaje del empático que, tras tocar fondo, encuentra en su oscuridad la chispa que lo convierte en guardián de su propia alma. Todo mito tiene un origen. Y el del empático guerrero comienza en un terreno que casi siempre compartimos en silencio, la infancia. Allí, donde deberíamos haber encontrado refugio, muchas veces hallamos el escenario de las primeras batallas invisibles. El empático nace con una sensibilidad aguda, con una capacidad natural para percibir lo que otros sienten. Antes de hablar, ya intuye el tono de voz de su madre. Antes de caminar, ya distingue el humor de su padre. Y aunque para algunos esa sensibilidad es una bendición, para un niño pequeño puede convertirse en una carga insoportable. ¿Por qué? Porque esa misma capacidad que le permite leer emociones también lo expone al dolor. Un comentario duro, un gesto frío, una mirada de desaprobación, todo queda grabado con intensidad. El empático no olvida fácilmente, porque no solo escucha las palabras, absorbe la emoción completa, como si la viviera en carne propia. Muchos empáticos crecieron en hogares marcados por la inestabilidad. Padres narcisistas, madres ausentes, familias donde el amor era condicional, te quiero si te portas bien, te acepto si no molestas, eres valioso solo cuando complaces. Así, el niño empático aprende demasiado pronto a adaptarse, a moldearse, a convertirse en espejo de lo que los demás necesitan. Su supervivencia emocional depende de ser el sostén de todos, aunque nadie sostenga sus propias lágrimas. Jung decía que toda herida temprana abre la puerta a un arquetipo. Y en el caso del empático, esa herida lo conecta con el papel del mártir silencioso. El niño comprende que ser sensible lo hace diferente, y que esa diferencia, lejos de ser celebrada, lo convierte en blanco de burlas, abusos o manipulación. Lo que en esencia es su don, sentir profundamente, se transforma en su mayor vulnerabilidad. Así nace el empático herido, alguien que ama demasiado, pero a costa de sí mismo. Alguien que protege a todos, pero vive sin protección. Alguien que busca la paz, pero termina atrapado en guerras emocionales que no le pertenecen. Este contraste es el núcleo de su tragedia. La misma sensibilidad que podría hacerlo creador, sanador o visionario, también lo convierte en víctima de depredadores emocionales. Porque los que buscan controlar o dominar reconocen en el empático una presa perfecta, alguien incapaz de decir no, alguien que se sacrifica para no perder el amor, alguien que confunde compasión con sumisión. Aquí está el dilema. ¿Cómo puede alguien tan lleno de luz cargar con tanto dolor? La respuesta es que el dolor no lo destruye, lo moldea. La herida inicial no es un callejón sin salida, sino el portal hacia otra identidad. Porque en lo profundo de esa fragilidad comienza a gestarse el germen del guerrero. El empático herido es el primer capítulo del mito. Es la fase de oscuridad, de desamparo, de vacío. Pero también es el terreno fértil donde nace la transformación. Porque quien ha sentido el abandono más cruel, desarrolla una fuerza secreta, la capacidad de sobrevivir. Y esa supervivencia, tarde o temprano, se convertirá en despertar. Así que recuerda esto, el empático guerrero no aparece de la nada. Nace de un niño que sufrió demasiado, de un corazón que aprendió a sangrar en silencio, pero que un día entenderá que esa herida era, en realidad, su iniciación. Hay un momento en la vida del empático en el que la máscara de la víctima deja de encajar. Puede que durante años haya sido el blanco perfecto, demasiado sensible para defenderse, demasiado compasivo para poner límites, demasiado dispuesto a perdonar hasta a quien lo desangraba lentamente. Pero todo ser humano tiene un límite. Y en la historia del empático, ese límite no solo marca un final, marca el inicio de una transformación. Carl Jung decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y ese es precisamente el punto en el que el empático descubre su verdadero destino. Porque llega un instante de quiebre, a veces silencioso, a veces brutal, donde el dolor acumulado se convierte en fuego. Es un instante en el que el alma dice, basta. Y esa palabra, aunque pequeña, tiene la fuerza de un renacimiento. El empático herido empieza a comprender que su sufrimiento no fue en vano. Cada lágrima, cada traición, cada manipulación sufrida fue forjando en secreto un carácter que aún no conocía. Descubre que su sensibilidad no es una condena, sino un arma. Que su vulnerabilidad, en realidad, lo dotó de una visión más profunda sobre la oscuridad humana. Es como si, tras caminar demasiado tiempo entre sombras, sus ojos hubieran aprendido a ver lo que otros no pueden.
Ese despertar no llega de manera cómoda. Suele presentarse tras una traición definitiva, un abandono inesperado o un abuso que cruza la última línea de lo tolerable. El empático siente como algo se quiebra dentro de sí, pero en ese mismo acto de ruptura nace una nueva fuerza. Es el llamado al guerrero, la invitación de la vida a dejar de mendigar amor, a dejar de intentar salvar a quien no quiere salvarse y a ponerse en pie como guardián de su propia luz. No se trata de convertirse en alguien frío, ni en un depredador como quienes lo dañaron. El verdadero guerrero empático entiende que su misión no es vengarse, sino protegerse. No es devolver el golpe, sino aprender a sostenerse en pie frente a él. El guerrero no reprime su sensibilidad, la usa como brújula. Aprende que sentir profundamente no lo hace débil, sino peligroso para cualquier sombra que intente manipularlo. Ese es el inicio de la metamorfosis. El empático deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y comienza a preguntarse ¿qué voy a hacer con todo lo que aprendí en la oscuridad? El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Y es ahí donde empieza la disciplina, la fortaleza, la estrategia interior. Ya no es solo un sobreviviente, ahora es un combatiente consciente. El llamado al guerrero, entonces, no es opcional, es inevitable. Porque cuando un empático comprende que si no protege su luz será devorado por la oscuridad, su única salida es levantarse. Ese es el mito eterno, la herida que se convierte en armadura, la compasión que se transforma en espada. Carl Jung escribió alguna vez que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en esa frase está condensada la batalla más difícil que un empático debe librar, no contra los demás, sino contra sí mismo. Porque mientras el mundo exterior puede ser cruel, frío e indiferente, la verdadera trampa se encuentra dentro, la sombra. Esa parte inconsciente que guarda todo lo que negamos, lo que reprimimos, lo que nos duele aceptar de nosotros mismos. Para el empático, la sombra no se presenta como maldad pura, sino como una distorsión de su propia luz. Se manifiesta en culpa excesiva, necesidad de complacer, incapacidad de poner límites, miedo a ser rechazado, y en un patrón repetitivo de dar hasta vaciarse, esperando que alguien lo valore de la forma en que él mismo no logra valorarse. Y cuanto más ignora esta sombra, más poder toma sobre su vida. La lucha interna comienza cuando el empático comprende que su bondad no basta para sobrevivir. Esa sensibilidad que una vez fue su mayor tesoro, también se convierte en un arma de doble filo. Porque cuando no se acompaña de conciencia y fortaleza, lo convierte en presa fácil para manipuladores, narcisistas y depredadores emocionales. Aquí está el dilema, seguir siendo víctima de su herida, o atravesar el dolor para integrar lo que siempre ha temido de sí mismo. Jung describía este proceso como la integración de la sombra, un acto profundamente transformador en el que el individuo reconoce sus partes más oscuras sin dejarse dominar por ellas. Para el empático, esto significa aceptar que dentro de él también habita la rabia, la frustración, el resentimiento, incluso la capacidad de destruir. Reconocerlo no lo convierte en una mala persona, al contrario, le da poder. Porque lo que se hace consciente deja de manipularnos desde las sombras. El empático que integra su oscuridad ya no huye de sus emociones intensas. Aprende a leer su ira como un mensaje de que algo no está bien. Aprende a transformar su resentimiento en energía para poner límites. Aprende que su dolor no lo debilita, sino que lo endurece en sabiduría. La sombra, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, un combustible para su despertar. Pero este camino no es sencillo. La batalla contra la sombra se libra en silencio, en esas noches donde el empático se pregunta si es demasiado débil para el mundo, si su bondad es un error, si debería apagar lo que siente. Es ahí donde el mito del empático guerrero toma forma. El guerrero no es quien mata a sus enemigos externos, sino quien enfrenta su propio caos interno, quien transforma la herida en espada, la vulnerabilidad en armadura, y el dolor en un maestro implacable. Este proceso psicológico se parece a un viaje iniciático, como los mitos arquetípicos que Jung analizaba. El héroe desciende al inframundo, se encuentra con los monstruos más oscuros, que en realidad son proyecciones de sí mismo, y solo después de ese enfrentamiento regresa renovado, con un conocimiento que lo cambia para siempre. Asimismo, el empático debe mirar de frente su herida, dejar de huir de ella, y transformarla en la fuerza que lo sostendrá. Porque al final, la paradoja junguiana es clara, la luz del empático solo puede brillar plenamente cuando ha abrazado también su oscuridad. No se trata de destruir lo sensible en él, sino de equilibrarlo con firmeza,
con poder y con una capacidad de resistencia que nace de haber atravesado el infierno y seguir de pie. El empático que integra su sombra ya no es un mártir de su propia bondad, se convierte en un guerrero de su propia alma. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando ya no teme a los demás porque ha dejado de temerse a sí mismo. La verdadera transformación del empático comienza en el punto más oscuro de su viaje, cuando descubre que no puede seguir siendo solamente víctima, pero tampoco puede convertirse en victimario. Ese instante es el umbral en el que nace una nueva identidad, la del guerrero empático. A primera vista, el término puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede alguien profundamente sensible, intuitivo y compasivo transformarse en un guerrero? Jung nos recuerda que los arquetipos son dinámicos. El héroe, el sabio, el amante, el guerrero, todos habitan en potencia dentro del ser humano, esperando ser activados por circunstancias extremas. El empático, al verse confrontado con abusos, traiciones o manipulación, despierta a su guerrero interior. Y ese despertar no surge del deseo de poder, sino de la necesidad de proteger su esencia y la de quienes ama. El empático guerrero no es un soldado que lucha con armas externas, es un protector que ha templado su sensibilidad con disciplina, su vulnerabilidad con resiliencia y su compasión con un propósito inquebrantable. 1. La disciplina como armadura. La sensibilidad sin disciplina puede volverse una carga insoportable. El empático siente cada emoción como una ola que lo arrastra. Pero cuando aprende a establecer límites, a ordenar su energía y a entrenar su mente, esa misma sensibilidad se convierte en un radar de poder. La disciplina diaria, ya sea a través de la meditación, la escritura, el ejercicio o la práctica espiritual, se transforma en su armadura. No elimina el dolor, pero le da estructura y dirección. 2. La resiliencia como espada. Cada herida que antes parecía una condena, se convierte en un filo pulido por el tiempo. La resiliencia del guerrero empático no es fría ni insensible, es la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece insistir en derribarlo. Aquí la paradoja: cuanto más profundo fue el sufrimiento, más poderosa es la fuerza que surge al trascenderlo. La resiliencia se convierte en la espada con la que corta cadenas invisibles: miedo, dependencia, culpa. 3. El propósito como escudo. El guerrero empático no lucha por ego ni por venganza. Su motor es el propósito. Encuentra en su misión personal, sea sanar, inspirar, crear, enseñar o proteger, un escudo que lo hace invulnerable al veneno de la manipulación. Alguien con propósito no se rinde al caos externo porque tiene un norte interno. Este es el verdadero giro arquetípico. El empático deja de ver su dolor como una condena y lo reconoce como combustible para su misión. Jung lo llamaría individuación, el proceso de integrar todas las partes del ser, luz y sombra, para vivir de manera auténtica. El guerrero protector. No confundamos, el guerrero empático no es agresor. No se convierte en el reflejo del narcisista o del abusador que alguna vez lo hirió. Su lucha no es por dominar, sino por proteger la vida, la dignidad y la verdad. Protege a su niño interior herido, protege a otros que aún no han despertado, protege los valores que el mundo necesita desesperadamente: empatía, compasión, justicia. Al igual que en los mitos antiguos, el héroe que regresa de la oscuridad no lo hace para sentarse en un trono, sino para traer el fuego al pueblo. El empático que se transforma en guerrero encarna ese viaje, regresa de su descenso con una fuerza que ya no es solo personal, sino colectiva. La promesa del mito. La transformación en guerrero no significa dejar atrás la sensibilidad, sino elevarla. El empático aprende a ser fuerte sin dejar de ser compasivo, aprende a poner límites sin dejar de amar, aprende a decir no sin dejar de sentir. Ese equilibrio lo convierte en alguien que ya no se rompe con facilidad, alguien que no huye de su sombra, alguien que inspira. En palabras simples, el guerrero empático es la prueba viviente de que el dolor no destruye, si se transforma en propósito. Al final, la lección es clara: la mayor victoria del empático no es contra el abusador ni contra la oscuridad externa, sino contra su propia desesperanza. Cuando logra sostener su sensibilidad dentro de la fuerza del guerrero, se convierte en un ser que nadie puede manipular, quebrar ni apagar. Carl Jung decía: no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en esa frase se condensa el verdadero legado del empático que atraviesa su herida y se transforma en guerrero. El viaje no termina en la herida, ni siquiera en la lucha con la sombra. El viaje termina en la trascendencia. El empático guerrero se convierte en un símbolo universal, en la prueba viviente de que el dolor no es un destino,
sino un puente. Lo que antes lo hacía sentir roto, ahora lo hace indestructible. Lo que antes era vulnerabilidad, ahora se convierte en su sensibilidad como arma más poderosa, la capacidad de sentir, comprender y proteger, no desde el sacrificio ni desde el miedo, sino desde la fuerza de quien ha pasado por el fuego y ha salido transformado. El legado del empático guerrero es doble. Por un lado, personal, ya no se percibe a sí mismo como víctima, sino como protagonista de su historia. Ha reclamado su dignidad, ha aprendido a poner límites y ha descubierto que su valor no depende de la aprobación externa, sino de su coherencia interna. Pero también hay un legado colectivo. El empático guerrero inspira a otros. Su sola presencia, su forma de mirar el mundo y su manera de relacionarse con la vida, se convierten en un faro para quienes todavía sienten que están atrapados en la herida. Es la prueba viviente de que el dolor puede ser transmutado en fuerza, de que la sombra no es el fin, sino la puerta a una conciencia más profunda. ¿Por qué el empático debe convertirse en guerrero? Porque el mundo no necesita más víctimas silenciosas, necesita guardianes conscientes. Hombres y mujeres que hayan descendido a lo más oscuro de sí mismos y regresen con una verdad. La herida no te define, te revela. Ese es el verdadero legado, trascender el dolor y convertirlo en luz para ti y para los demás. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, queda una verdad clara. Carl Jung tenía razón cuando afirmaba que no hay luz sin sombra. El camino del empático herido no es una condena, es una iniciación. Su dolor se convierte en fuego, su fragilidad en fortaleza, y su silencio en un arma de sabiduría. Así nace el empático guerrero, un ser que no niega su herida, sino que la transforma en legado. Y ahora quiero que te detengas un momento y mires dentro de ti. Pregúntate, ¿qué parte de tu herida puede convertirse en tu mayor fuerza? Si este video resonó contigo, déjalo escrito en los comentarios con una frase que será nuestro símbolo compartido. De mi herida nace mi fuerza. Escribe esas palabras y estarás declarando tu compromiso con tu transformación. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas verdades profundas de la psicología y la vida. Dale a me gusta si este mensaje encendió algo en ti, y compártelo con alguien que necesite recordar que su dolor no es el final, sino el principio de su metamorfosis. Porque, al final, este no es solo un video, es un recordatorio de que incluso la oscuridad más profunda puede dar a luz a la luz más poderosa.